Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bienvenido, muy bienvenida. Gracias por estar aquí un día más, en este día de viernes, feliz vida, feliz fin de semana, te lo deseo desde ya. Espero que estés muy bien y mira, hoy me apetece que nos regalemos una carta del oráculo El sueño del chamán, que es uno de mis preferidos y además sé que aquí también gusta mucho. Así que nos vamos a regalar una cartita. Como siempre, si te apetece o si tú así lo sientes, pregunta por algo en particular, focalízalo en algo que sea de tu interés. Y si no, simplemente vamos a escuchar cuál es ese mensaje, qué reflexión, consejo, sugerencia, mensaje, respuesta, lo que sea. Tiene el oráculo del sueño del chamán para las personas que estamos aquí conectadas. Por favor, gracias, gracias, gracias. Y va a ser esta. Oh, qué bonito. Ninfas del bosque, adaptabilidad. Vamos a buscarla en el librito. Te la dejo por aquí para que la veas. Ninfas del bosque, adaptabilidad. Vale, pues fíjate que además es la última de las cartas porque son 64 justas, así que Ninfas del Bosque, adaptabilidad es la última carta del oráculo, del mazo. Y el mensaje es este. Las ninfas del bosque se cuelan en tus sueños para recordarte que te mantengas enraizado sin importar lo que la vida te traiga. Necesitas saber quién eres, lo que tolerarás, lo que has aprendido hasta la fecha y qué límites debes poner para sentirte bien contigo mismo. En este momento, la vida va a ofrecerte algo extraordinario y con el fin de aprender y recibir sus bendiciones, debes recordar que estar enraizado te da más libertad, no menos. Tienes todo lo que necesitas, estás completamente preparado para hacer esto ahora mismo. Si también continúas recordándote que debes ser flexible, te sorprenderá lo bien que se dan las cosas para ti. Las ninfas del bosque son tanto guardianas de la sabiduría como estudiantes del nuevo mundo. Pues estos espíritus del bosque tienen una habilidad asombrosa para adaptarse a circunstancias en proceso de cambio y siempre encuentran la manera perfecta de crecer y expandirse. Representan aquello que ya sabes cómo hacer. Aprende, mantente en la mente del principiante, suelta las rígidas nociones sobre cómo deberían ser las cosas y permanece consciente de lo que es en este momento, libre de las cargas de tus proyecciones. ¿Hay una tormenta en camino porque las cosas necesitan cambiar? No te preocupes, nada puede arrancarte de raíz en este momento. Todo acabará pasando y bailarás con la naturaleza y avanzarás con todo ello. Quizá se te está ofreciendo una oportunidad para intentar algo nuevo y no sabes lo lejos que puedes ir sin perderte. No tengas miedo, pues cuando recuerdes tus raíces, tu integridad, tu yo auténtico, podrás expandirte más allá de la línea invisible que tú mismo dibujaste. Vea por ello, estarás encantado o encantada de haberlo hecho. Wow, vaya mensaje. Bueno, yo creo que si has preguntado por algo, te están pidiendo aquí que seas flexible respecto a eso, te están pidiendo que reflexiones sobre los límites que tienes que poner, los aprendizajes que esa situación, relación, vínculo, lo que sea, te puede traer. Y también el ser flexible, el ser adaptable ante las circunstancias que se puedan estar dando en relación a eso. Y también yo siento como que es un llamado como a la paciencia, ¿no? Pase lo que pase, pase lo que sea que esté pasando, en este momento que tengas paciencia, que tengas esa capacidad de adaptarte, como decía, de las ninfas del bosque, y que bailes con eso, ¿no? Que dances con eso que está ocurriendo, que a veces nos cuesta un montón, lo hablamos mucho aquí, el tema del soltar, el tema del fluir, el tema de confiar, el tema de dejar nuestras expectativas a un lado y aceptar las cosas tal y como son. Y quizás también por los momentos que estamos viviendo con toda esta festividad de la Navidad y todo eso, bueno, quizás hayan emociones ahí un poco encontradas en un momento dado y yo creo que nos están invitando a esa flexibilidad también, a esa adaptabilidad. Si tú has preguntado algo que se pudiera responder a sí o no, yo siento que la respuesta es más un sí que un no. Obvio, sí, más un sí que un no. Bueno, de hecho yo creo que es un sí, pero también es un sí un poco
condicionado por esa flexibilidad tuya, esa flexibilidad nuestra. Es decir, es un sí, pero tienes que aceptar que eso sea como es. Es decir, es un sí, es una respuesta afirmativa, pero también a cambio de que tú juegues con esa flexibilidad, ¿sí? De que te dejes incluso llevar, que te dejes sorprender y que si esa situación, relación, vínculo, lo que sea, ahora mismo no es como tú quieres o como tú crees que debiera ser, pues eso, que tengas la flexibilidad y que dejes que las cosas se vayan poniendo en su sitio porque es probable que eso esté en un periodo de transición, de cambio o de formación, un periodo de formación para que pueda llegar a convertirse en algo, bueno, más pleno, más satisfactorio, en fin. De todas formas, si no has preguntado nada, el mensaje también va por ahí un poco. Yo siento que es jugar a la flexibilidad, dejarnos sorprender, aparcar, como te decía también, las expectativas un poquito a un lado y dejar que la vida nos sorprende, que la vida nos traiga lo que considere que tiene que traer. Lo cual no quiere decir que yo no pueda pedir, no quiere decir que yo no tenga derecho a soñar y todo eso, claro que sí, pero siempre con esa perspectiva de, mira, Diosito, yo te pido esto o algo mejor. Si esto no puede ser, pues que venga algo mejor. Sí, esa sería un poco la idea. Pues este es el mensaje que tenemos para hoy del sueño del chamán. Me ha encantado. Muchísimas gracias por compartirlo. Muchísimas gracias como siempre también por comentar aquí que te ha resonado, si te apetece, claro. Que te ha resonado, que no te ha resonado. O incluso a mí me encanta cuando nos enriquecen con comentarios que le dan una visión distinta a la que yo pueda tener, porque yo a fin de cuentas aquí soy un ser humano, obvio, y pues tengo mi interpretación, pero tú puedes tener otra muy diferente y es totalmente válida también, por supuesto. Y a mí personalmente ya te digo que de hecho es que me nutre un montón, ¿sí? Así que ese es el mensaje. Carta 64, Ninfas del Bosque. De nuevo te deseo muy feliz fin de semana. No sé si apareceremos por aquí, pero por si acaso, yo ya me despido hasta el lunes, que empezamos esa semana, wow, con ese cambio, que nos llega ese cambio de año y a mí me hace mucha ilusión. A mí la verdad es que siempre me ha hecho mucha ilusión el momento de año nuevo y porque es un ciclo que termina. Aunque es verdad que lo comentaba el otro día con una personita en una sesión, que realmente nuestro ciclo, nuestro año, más bien comienza cuando nacemos, claro, para las personitas que son Capricornio y que van a cumplir ahora, para ellos le coincide, ¿no? El cambio de ciclo oficial, legal, reglado con el cambio de ciclo personal suyo, su año nuevo. Así que, lo dicho, no sé si nos veremos por aquí, pero si no, ya hasta el lunes. Deseo que estés muy bien, deseo que pases un precioso fin de semana, mucha luz, a fluir con las ninfas del bosque y feliz vida.